condicionales if, for, donde realmente lo que estamos haciendo es la llamada a una función y a una separación del flujo. Aquí no. En este caso, estas llaves que están aquí no nos están indicando una separación del flujo principal. Estas lo único que están haciendo es indicarnos que estamos agrupando todos nuestros parámetros o nuestros argumentos o nuestros atributos de nuestro objeto pelota. ¿Vale? ¿Queda claro por qué aquí es necesario utilizar esta sintaxis? No se les vaya a olvidar ese punto y coma, porque sí llega a pasar la confusión de que, pues, cuando trabajamos con instrucciones de control, pues en ese caso no ponemos punto y coma al final de los paréntesis, de las llaves. Pero eso se debe principalmente a que ahí estamos creando una división de flujo y aquí no. Aquí estamos creando ¿cómo se llama? Una agrupación de parámetros. ¿Vale? Entonces, no se les olvide esa parte. Ahora, ¿cómo mandamos a llamar una estructura? Bueno, ¿cómo creamos una variable de tipo estructura? Pues prácticamente estamos creando un arreglo llamado pelota, bueno, de tipo pelota. Aquí también otra cosa que van a tener que tener mucho cuidado si programan en C contra C++. En C++ no va a ser necesario que nosotros utilicemos la palabra struct. Basta con que escribamos pelota. Ese va a ser nuestro tipo de variable. Lo pongo aquí arriba. Y lo voy a poner así, tipo estructura. Entonces, en este caso va a ser el tipo de estructura que estamos haciendo, que es uno de pelota. Y luego tenemos que poner el identificador. Por ejemplo, vamos a ponerle PLT. Con esto ya creamos una estructura de tipo pelota, aunque está vacía. No está haciendo nada. ¿Cuál es la diferencia en C contra C? De C++ contra C. Bueno, si ustedes trabajan en C, tienen que escribir la palabra struct antes del tipo de estructura. Entonces, esto es como tendrían que hacerlo en C. Tenemos que poner la palabra struct, luego el tipo de estructura que estamos creando y luego estamos poniendo el identificador. ¿Vale? Entonces, gran ventaja de C++. Ya no tenemos que poner la estructura, pero esto es exclusivo de C++ y no de todas las versiones. Si ustedes por alguna extraña razón llegaran a trabajar con C++, me parece que es la versión 6 o 4, me parece. De la 4, entre 4, 5 y 6 es donde se comenzó a permitir esto. Pero anterior a esas, igual tenían que utilizar la sentencia struct. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Alguna duda de momento hasta aquí sobre lo que es una estructura? Porque creo que en mi intención de querer ir rápido, como que lo han enredado un poco más de lo que debería. El último que dijo está creando una, bueno, está creando una variable que le pone PLT de tipo pelota, o sea, como si fuera la palabra pelota como si fuera double y así. Exactamente, ¿vale? Esto es equivalente a trabajar algo así, como bien dijo su compañero, doble, por ejemplo, número, así. En este lado de la derecha estamos creando una variable llamada número, que es de tipo doble. Con esto que tengo aquí a la izquierda, estoy creando
una variable llamada PLT, que es de tipo pelota, pero el tipo pelota o el tipo, que lo correcto sería el tipo de estructura pelota, contiene más información que una sola variable. Por ejemplo, la variable número solamente puede contener un número racional computable, mientras que la variable PLT pelota contiene una colección de información. Va a contener un color y va a contener un tamaño. Es tener apuntadores, puede contener arreglos. Profesor, no escuchó parte de lo que dijo. Perdón, es que me llegó algo. Listo, perdón. ¿Qué parte no es la que se escuchó? Pues solo como lo último, donde decía que la variable, la estructura pelota contenía información de color y tamaño. Sí, sí. Y eso, bueno, o sea, no sé si dijo algo más, pero como que ahí se cortó su internet. Ya, con razón. ¿Ya se escucha bien? Es que recibí una llamada y ahí tengo conectado el teléfono. Entonces se cortó con la llamada. ¿Ya se escucha bien? Sí, bueno, yo sí escucho bien. Perfecto. ¿Dónde se comenzó a cortar? Pues solo cuando estaba comparando que estará, bueno, lo de pelota con double y todo eso. Ok. Entonces, aquí, PLT es el identificador de un tipo de variable. ¿Qué tipo de variable? Bueno, un tipo de variable pelota. ¿Cuál es la diferencia entre pelota y double? Bueno, pelota es una colección de información, mientras que double solamente puede contener un número, un racional flotante o computable. No puede contener más cosas. Esta que está acá, a la izquierda, contiene más información de la que nosotros podemos desear, o de la que podamos ocupar, o de la que podamos controlar, pero pues el chiste es que siempre podamos manipularla. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una variable de tipo color y una variable de tipo, una variable llamada color y una variable llamada tamaño. Una es de tipo string y la otra es de tipo doble. Lo que quiere decir que cuando nosotros creemos una estructura pelota, en automático lo que va a pasar es que en memoria se reserva el espacio para guardar un string y el espacio para guardar un doble, todo junto. Aquí, cuando comenzamos a hacer esto, pues no tenemos ningún valor definido en esos lugares de memoria, pero ya están reservados. Este objeto que está aquí es mucho más pesado que el de doble. Entonces, esa es la ligera diferencia. Pero la palabra pelota ahora sí nos puede servir como un tipo de variable, como si fuese un tipo de variable. La única diferencia es que si ustedes trabajan en C, no solamente es la palabra pelota, tienen que escribir completo struct pelota. C++ hizo esta adaptación porque pues no veía la necesidad de estar escribiendo estructura, era bastante redundante y de hecho se tenía que utilizar una instrucción que vamos a ver ahorita que se llama typedef, que no es más que crear un alias o un apodo a nuestros tipos de variable, pero eso ahorita lo vemos, ¿vale? Entonces, en este caso, ya creamos nuestra estructura de tipo pelota. Ahora pelota, la palabra pelota significa un tipo de variable, pero no es una variable normal, es una variable que puede contener variables adicionales y no solo variables, también puede contener funciones. Entonces, después nos aprovecharemos de eso, pero ahorita lo que vamos a hacer con estructuras va a ser crear números racionales. ¿A qué me refiero con números racionales? Bueno, cuando ustedes trabajan con racionales, valga otra vez la redundancia o el mal uso el excesivo uso de la palabra, ustedes no trabajan con números decimales, o quisiera yo suponer que no. Trabajan con fracciones. Entonces, ¿por qué no trabajamos con fracciones
en C++. ¿Vale? Entonces, vamos a crear algo similar a eso. Entonces, hasta aquí, ¿queda claro cómo funcionan las estructuras? Vale. Entonces, bueno, ya sabemos cómo crear una estructura, pero ¿y cómo le doy valores a estos dos elementos que están aquí? Bien, la primera forma, vamos a ponerlo aquí abajo, inicialización. ¿Vale? Es, si ya creaste el objeto pelota, no en objeto, no quiero utilizar la palabra objeto, si ya creaste la estructura pelota, ya tiene la memoria reservada. Bueno, ahora necesitamos utilizar el operador de acceso. ¿Cuál es ese operador de acceso? Dependerá de si estamos trabajando con apuntadores de estructura o si estamos trabajando con la estructura como valor o como variable. En este caso, la estructura PLT está escrita como si fuese una variable. No es un apuntador, no es un apuntador de estructura. Entonces, voy a necesitar acceder a sus valores con el operador de acceso principal. Entonces, voy a hacer PLT punto el identificador de la variable que quiero acceder. En este caso, por ejemplo, quiero acceder a color. Y vamos a ponerle aquí que sea rojo. ¿Vale? Con este operador, con este punto que está aquí, ya puedo acceder a los atributos de mi estructura pelota. Hay que aclarar, este color pertenece a la estructura PLT, a la pelota PLT. Si yo creara otra estructura llamada PLT2, para acceder a su atributo color, tengo que hacer exactamente lo mismo, plt2.color, y ahora que esta sea azul. Por ejemplo. Entonces, no es lo mismo este color que está aquí que este color que está acá. Este operador que es de acceso que tenemos aquí es para hacer referencia al objeto que tiene del lado izquierdo. Que no quiero usar la palabra objeto. A la estructura que tiene del lado izquierdo. Entonces, el color que tengo aquí es el color de PLT, mientras que el color que tengo acá es de PLT2. Entonces, de momento, pues con esto yo ya puedo acceder a asignar valores a mi estructura. No he hecho nada con ellos. Solamente estamos viendo cómo inicializar. Es similar a cómo trabajamos con arreglos. La única diferencia es que en lugar de utilizar el operador de acceso de posición, por posición, que es el de los corchetes, aquí estamos haciendo acceso por medio, pues, del operador de punto, vamos a llamarle así. Hay que tener también cuidado porque no va a ser el único operador de acceso que vamos a conocer. También conocemos el operador de acceso por flecha, pero ese es utilizado cuando creamos apuntadores. Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, si nosotros declaramos una estructura de esta manera o en C de esta manera, tenemos que utilizar el operador punto para acceder a los atributos. Se les va a hacer muy común esto el siguiente semestre que entren a la programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos, cuando ustedes crean un objeto, tiene la misma sintaxis, tiene sintaxis similar a las estructuras. Tiene una sintaxis muy similar. E incluso, dependiendo de cómo lo declaremos el objeto, vamos a utilizar el mismo operador punto. ¿Vale? Entonces, ¿dudas de momento de cómo acceder a una estructura?
¿No? Bueno, entonces, siguiendo esta misma línea, ¿cómo le asigno un tamaño a PLT? A ver, déjenme ver si ya les puedo habilitar el acceso. Ya. Ok, ya tienen el acceso para trabajar en máquina. ¿Cómo puedo declarar el tamaño de mi pelota, de PLT? Si le dan en acceso remoto, pueden escribir directo sobre el editor de texto. Dice que ya alguien está controlando mi pantalla. Bueno, dice que está esperando. Ajá, dice que ya tiene acceso al control. No, creo que no se puede, pero es lo mismo, ¿no? Acceder con el punto y en vez de color pone tamaño. Ajá, PLT, punto, exacto. Por ejemplo, exacto. ¿Vale? Entonces, así podemos acceder otra vez a la asignación de valores. Similar, bueno, a como lo hacíamos con un arreglo, nosotros poníamos la posición y de ahí asignábamos un nuevo valor. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien. Vamos a crear ahora una función, y aquí viene una de las grandes ventajas de las estructuras, una función que sea vacía y que sea imprimir, si escribí bien imprimir, pelota. ¿Qué vamos a hacer con esta función de imprimir pelota? Bueno, esta función lo único que nos va a pedir es una estructura de tipo pelota y eso va a ser todo. Entonces, aquí va a ser una, bueno, la ventaja de las estructuras es que también se pasan por referencia, pero pues se entiende directamente la gran ventaja de este tipo de sintaxis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, en esta función vamos nosotros a imprimir los valores que tenemos de los atributos. Siempre tenemos que saber identificar cuáles son los atributos de nuestro objeto. Ahora, hay que aclarar que esto que estoy haciendo tiene un error muy, muy, muy grande que quiero que vayan identificando, ¿vale? Mientras, bueno, voy explicando cómo vamos a ir sacando los atributos, que de hecho es sencillo, solamente vamos a imprimir cout. Voy a escribir, el color es, pongo una flecha, y al igual que como hicimos para acceder a los atributos para modificarlos, pues para solamente obtener su valor, pues como si fuera cualquier otra variable. PLT, no, aquí se llama pelota con mayúscula. Pelota, punto, color. Endline. Cout. El tamaño es. Pelota, punto, tamaño.
endLine. Esto es lo único que hace esta función. Pide una estructura de tipo pelota y después solamente nos imprime los valores. Como pueden ver, el acceso es directo. No necesitamos hacer ninguna modificación. Es tal cual como accedimos acá, solamente que acá le asignamos valores a los dos atributos. Acá, en lugar de asignarles valores, estamos obteniendo el valor de los atributos. Pues, si yo aquí tengo ya la estructura PLT, voy a llamar a la función imprimir pelota y le voy a mandar PLT. ¿Cuál es el gran error que tiene esta declaración así como la hice? Piensen un poco en el paradigma de programación que estamos utilizando. Que estamos tratando de imprimir una estructura. Como que no tiene mucho sentido. ¿Cómo? Que estamos tratando de imprimir una estructura, ¿no? ¿Es el error? Ajá. No. Realmente la estructura no la estamos imprimiendo, ¿vale? Estamos imprimiendo los valores que contiene la estructura. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema. Si yo puedo acceder a sus atributos, pues quiere decir que puedo hacer uso de ellos para hacer operaciones. En este caso, la operación es imprimir. Gracias a Cout. Se lo estamos pasando a Cout. Entonces, ahí no va a haber ningún problema. Creo que la función está tratando de, bueno, de usar una variable que aún no se ha declarado. Perfecto, ¿vale? Yo cuando estoy trabajando en esta situación, una de las cosas que vimos, incluso en funciones, es que no puedo hacer uso de una función que no haya declarado antes, ¿vale? No puedo hacer uso de eso. Aquí está pasando algo similar. Esto que está aquí está haciendo uso de algo que se declaró incluso en un flujo distinto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos creando estructuras. La forma común de trabajar con estructuras es que no pertenezcan a ningún flujo en particular, sino que tenemos que darles a todos acceso universal a ellas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a colocarlas en lo que sería nuestro preámbulo, ¿vale? Aquí en nuestro preámbulo, nosotros podemos declarar nuestra estructura. No va a haber ningún problema. Estamos haciendo una nueva definición de la estructura. A partir de este momento, todo lo que se declare posterior a la línea 8 tiene acceso a la estructura de tipo pelota. Entonces, cobra sentido esto que está aquí, porque ya existe el objeto de, que no quiero usar objeto, ya existe la estructura de tipo pelota. Ya existe, ya la puedo utilizar, la puedo mandar como un dato, ¿vale? Entonces, guardo, compilo, y ya lo llamé. Y vamos a imprimir. Otra cosa que en SXPP, ustedes no se preocupen por eso, ¿vale? SXPP es algo que yo utilizo en Linux. Pero se me olvidó que con ustedes desde el inicio no lo estaba ocupando. Estructuras.xpp. Pero ahorita me dejen hago clear y que se vea aquí. El color en este caso es rojo y el tamaño es 2.3. Bueno, le pude haber puesto ahí centímetros, pero ya no, esos detalles son de impresión y dependen de cada programador, ¿vale? Bien, ya podemos imprimir, pues, vamos a decirlo así, una estructura. Formalmente no imprimimos la estructura. Lo que estamos imprimiendo son los valores de la estructura, ¿vale? Al igual que los arreglos, las estructuras, pues, son
directamente direcciones de memoria. Cout, aunque me parece que C++ no permite esto que voy a hacer. ¿Vale? PLT, endline. No, ese no era. Este sí era. Sí, efectivamente. No me iba a permitir hacer esto. ¿Vale? Pero al final, estas cosas que están aquí funcionan como si fuesen direcciones de memoria. ¿Vale? De manera similar a lo que son arreglos. El problema es que es un poco más difícil de controlar que incluso un apuntador si quisiéramos trabajar con puras direcciones de memoria. ¿Por qué? Bueno, a diferencia de un arreglo donde las colecciones de datos están puestas secuencialmente y donde todas, y lo importante, tienen el mismo tamaño en memoria, en un arreglo si yo declaro double 5, por ejemplo, estoy reservando 5 espacios consecutivos de 8 bits cada uno. Perdón, de 8 bytes cada uno. Entonces, ahí no va a haber ningún problema y puedo trabajar incluso con aritmética de apuntadores. Puedo moverme bien. Aquí el problema es que no. Si bien la memoria que se almacena a una estructura es consecutiva, no es lo mismo la memoria necesaria para guardar el color que la memoria necesaria para guardar el tamaño. Por tanto, aquí no podemos utilizar la aritmética de apuntadores. No podemos movernos directamente en memoria. Entonces, la gran ventaja de esto es que, pues, la propia estructura o el propio compilador detecta qué direcciones de memoria son, cómo trabajan las direcciones de memoria para entender el desplazamiento en estas dos. Aquí no podemos hacer aritmética de apuntadores, porque no sería lo mismo hacer un +1 en un apuntador de tipo string que +1 en un apuntador de tipo double. ¿Vale? Esta variable requiere 64 bytes, mientras que esta variable requiere 8 bytes. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bien, ¿cuál es la otra ventaja de las estructuras? Bueno, principalmente aquí lo que hicimos en esta de acá arriba de imprimir es mandar una serie de datos, una serie de argumentos, todos de diferente tipo, sin necesidad de estar poniendo la lista aquí sobre las sobre los argumentos de la función. Eso es bastante útil. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando queríamos devolver o hacer un return, no podemos hacer un return múltiple. Es más, para devolver arreglos necesitamos crear un apuntador o necesitamos reservar memoria y luego asignársela a un apuntador y devolver esa dirección de ese apuntador. Entonces, eso es pues algo bastante complicado de estar trabajando. La ventaja de las estructuras es que, por ejemplo, ahora sí, al ser un nuevo tipo de variable, podemos hacer esto. Pelota, crear pelota, y vamos a pedir dos argumentos, string color y double tamaño. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues vamos a crear una nueva estructura de tipo pelota, la cual le vamos a hacer return. Entonces, pelota, vamos a ponerle PLT también. Será igual. Ahora, ¿cómo creo una nueva pelota sin necesidad de estar accediendo atributo por atributo? Bueno, puedo meterlos como una colección. En este caso, tienen que aparecer en el mismo orden que están listados dentro de nuestra declaración de la estructura. Por ejemplo, aquí el color es un string. Vamos a crearla, ya puse una azul, vamos a poner una verde. Coma. Y el tamaño, vamos a ponerle como 2.8 en este caso. Como si fuese un arreglo. Y hacemos return PLT. ¿Vale? Ahí. Entonces, no la creí. Con esto podemos crear, pues, nuestra colección de objetos y hacerle return. ¿Vale? Estamos devolviendo más de un dato a la vez. Como siempre, necesitamos algo que lo atrape. Como estamos haciendo una función que devuelve una variable de tipo pelota,
pues tiene que ser atrapada por una variable de tipo pelota. Pues en este caso, PLT2 será igual a crear pelota. ¿Y qué baboso? ¿Qué cambios tengo que hacerle aquí si quiero utilizar este color y este tamaño? Igual pueden utilizar el control de mi pantalla. Ahí se me fue la onda. Esto de, permítanme antes de que controlen esto de verde y 2.8 lo tenía que poner acá. ¿Vale? Aquí. Verde y 2.8. Si yo lo dejo así, siempre se me va a crear una pelota de tipo verde, bueno, una pelota verde de 2.8 centímetros. Entonces, ¿qué modificación debo de hacer aquí? Puede poner pelota.color. Ya le asigna el color. ¿Pero dónde pongo pelota.color? Sería... Bueno, mientras me lo dice, yo mientras voy escribiendo aquí un comentario para decir qué estoy haciendo aquí. Inicializar, perdón. Ajá, ahí ya alguien tenía el control. Ajá. Vale. Exacto. Y le falta ahí una pequeña modificación porque si lo dejas así, siempre crearás una pelota con el color llamado color. Exacto. Y es correcto, así creamos la estructura tal cual, ¿vale? Los atributos que le estamos pasando a esta nueva pelota que creamos con esta función son este color y este tamaño que le pasamos por medio de la función. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a pedir un color y un tamaño. Podría pedir otra estructura que ya tenga el color y el tamaño, pero eso sería bastante redundante porque si ya creé previamente en la fase de aquí, en la prefase, si ya creé si ya creé un objeto que ya tiene el color verde y 2.8, pues no tiene sentido, ¿vale? Pero esto, ¿por qué lo hacemos así? Miren, cuando trabajamos con bases de datos, pues es un poco más conveniente utilizar funciones para crear objetos. ¿Vale? Ahí sí son objetos, no estructuras, pero también lo podemos hacer con estructuras. ¿Esto por qué? Porque cuando creamos objetos, dentro de esta función crear pelota, no se piden, por lo regular, no se piden los atributos así directamente como variables aquí, los que va a contener nuestro objeto o nuestra estructura. No se piden, sino lo que se pide aquí por lo regular es la conexión a una base de datos. Se pide una conexión, una forma de comunicarme con una base de datos o una línea para ya yo ponerme en contacto con la base de datos y sacar la información. De manera que aquí lo que se crea, en esta función, perdón, se va creando el objeto pelota, en este caso, acorde a los datos que puedo sacar de la conexión que le pasé aquí. Pero como aquí estamos trabajando en algo un poco más sencillo, pues entonces no me meto con tanto de conexiones ni nada. ¿Vale? La siguiente semana que veamos Gram Schmidt, sí, con Gram Schmidt lo vamos a hacer. Vamos a pasarle matrices por medio de archivos. Lo que le vamos a pasar aquí va a ser una dirección o una ruta de archivo y después nuestra estructura va a ir llenando nuestra matriz o nuestra estructura de la matriz, la va a ir llenando con la información que tenga del archivo. Primero vamos a buscar que nos quede bien QR de manera normal y después vamos a ir rellenando con archivos. Entonces, siempre es lo que pasamos, pero pues como aquí no estamos trabajando con otras cosas externas como que necesitamos una línea de comunicación, pues le estamos pasando el color y el tamaño nosotros directamente. Pero nuevamente les repito,
Esto es absurdo, sí, es absurdo que lo estemos haciendo así, ¿vale? Porque no tiene sentido. Directamente desde aquí puedo crear una estructura de manera sencilla utilizando pelota, así pelota, PLT3 igual así, y aquí crearía verde, 2.8. Bueno, 8, así. Yo podría hacer esto directamente sin necesidad de esta función. No necesitaría estar llamando crear pelota, pero realmente lo hacemos así, como está aquí, porque ya en la vida real lo que ustedes mandan no es los datos para rellenar, sino lo que mandan es una comunicación de dónde puedo sacar los datos, o mandan la ubicación de dónde se pueden sacar estos datos, y aquí en esta función se va creando pues la misma estructura pelota, pero se va sacando la información a partir de lo que ustedes le manden en este argumento. Esto, bueno, lo digo porque sí se les puede hacer bastante absurdo esto que estoy haciendo aquí. Sí, pues lo puedo hacer directamente en una línea. ¿Por qué crear una función que cree una pelota si lo puedo hacer directamente? Es más, alguien podría decir, es que lo hago así porque, por ejemplo, aquí puedo imprimir un mensaje de error, ¿vale? Por ejemplo, si pelota es igual a 0 o si pelota es falsa, lo que quiere decir que es 0, quiere decir que no se pudo crear la pelota, y entonces puedo mandar un código de error. Eso es más común en los apuntadores, ¿vale? Si no se pudo reservar la memoria necesaria para crear una pelota, pues entonces mando un código de error. Vale, pero eso no es necesario. Cuando trabajamos nosotros en programación ya un poco más, las librerías o los objetos con los que nosotros creamos manejan algo que se conoce como excepciones. Excepciones son errores de lógica, errores que se detectan en tiempo de ejecución y no en tiempo de compilación. Esto quiere decir que son errores que vamos a saber que existen hasta el momento de correr nuestro programa. Y llega muchas veces a pasar que ni siquiera nos pasan a nosotros los errores cuando estamos haciendo pruebas y los dejamos ahí. Una anécdota de una persona se encargó de hacer un sistema para, no me acuerdo para qué era, pero era para el proceso de aduanas. Y eso era en programación en paralelo. Bueno, resulta que cuando creó el programa todo funcionaba bien, era programación en paralelo, que es de lo más complicado en el manejo de excepciones. Por años el programa funcionó. De repente, esa cosa comenzó a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque hubo una excepción que nunca sucedió. Nunca hubo lo que se conoce como un problema de carrera en ese caso. Nunca pasó que un proceso se adelantara a otro. Hasta el día que, pues, por desgracia, pasó y el proceso de aduana se retrasó bastante. De hecho, fueron unos cuantos días, que en tiempo de comercio eso es bastante. Se retrasó porque no encontraba el error. Eso ya es aparte. Los errores de carrera en programación paralela son muy complicados de encontrar. Las excepciones, no los errores. Las excepciones de tipo de carrera son muy complicadas de encontrar en programación en paralelo. Es lo más difícil de programación en paralelo. Entonces, aquí puede pasar lo mismo. Cuando nosotros creamos un programa, se recuerdan que les he comentado que cuando trabajamos con apuntadores, aquí luego llegan a aparecer excepciones de error de memoria cuando estamos ejecutando un programa. Cuando tratamos de acceder a valores de memoria que no tenemos asignados. Linux los maneja bien. Aquí les he mostrado que muestra un mensaje de violación de segmento, mientras que Windows no. Entonces, esas son las excepciones, errores que nos aparecen en nuestro código. Entonces, pues si bien alguien podría decir aquí, yo puedo manejar ese código de error desde aquí. Pues no, no es cierto, porque existen las excepciones. Y la mayoría de objetos en C++, librerías en C++, ya traen su forma de manipular excepciones, ¿vale? Entonces, esto que yo creé aquí no tiene ningún sentido de existencia para la parte que estamos programando. Pero quiero que quede claro que cómo podemos crear estructuras y cómo podemos mandarlas por funciones. Es más, cuando estamos trabajando en programación orientada a objetos o cuando estamos trabajando con datos, por ejemplo, es común que se tengan las funciones de getter y setter. ¿Qué son estas funciones o qué son estos tipos de funciones? Bueno, estas son funciones que nos devuelven argumentos de un objeto o de una estructura. En este caso, supongamos que solamente queremos devolver el tamaño de una
de una pelota. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, creamos una función llamada double. Tradicionalmente se escribe, se pone el nombre de función get tamaño. Y como aquí la estructura, esta función no es interna de la estructura pelota, pues aquí sí le ponemos que es el tamaño de la pelota. Y aquí le tenemos que pasar pues el argumento que nosotros queremos. En este caso queremos un argumento pelota. ¿Vale? Y lo único que hacemos es return pelota. ¿Cómo devuelvo el tamaño de pelota? ¿Cómo le hago para devolver el tamaño de la pelota? Con P mayúscula. ¿La que dicen? Exacto. Pongo esto por acá. Pelota.tamaño. ¿Vale? Ahora, les pregunto, ¿esto tiene sentido en programación orientada a objetos? Esto que acabo de crear aquí. En las estructuras, ¿tiene sentido que cree esta función get tamaño pelota? ¿O se puede hacer la tarea de manera más sencilla? Cout, no, supongamos que queremos hacer cálculos con el tamaño de la pelota. ¿Vale? ¿Es necesario que para que yo acceda al tamaño de la pelota, llame a esa función get tamaño pelota? ¿No le podrías asignar el valor a una variable? Exactamente, ¿vale? No es necesario. Es más, desde aquí tenemos el ejemplo. Yo puedo acceder a ese atributo directamente desde aquí. Pero entonces, ¿por qué existen estas? Bueno, esto lo van a tener muy en cuenta en programación orientada a objetos. Ténganlo muy en mente. En la programación orientada a objetos, como les tiene la cosa que se llama herencia, que es lo que les comentaba, pues podemos requerir que algunas funciones tengan un acceso restringido o algunos atributos no se pueden acceder de manera directa, así como lo estoy escribiendo aquí. Pero para poder acceder a ellos, se puede hacer mediante funciones. Entonces, en programación orientada a objetos directamente, esto que está aquí sí tiene sentido, no es redundante. ¿Vale? Porque van a ver que las clases que se crean en programación orientada a objetos pueden tener diferentes niveles de seguridad. Pueden ser públicos, esto quiere decir que no importa quién acceda a ellos, cualquier parte del código puede acceder a esas clases. Protegidos, que solamente ciertos objetos pueden acceder a ellos, que son los que tienen herencia. Y puede ser privado, que nadie pueda acceder a los atributos. ¿Vale? Entonces, estas funciones sí tienen sentido ahí. Y como les dije, en análisis de datos, pues estas funciones también tienen bastante sentido. Pero pues me sirven para ejemplificar los dos puntos. Puedo devolver todos los valores de una
estructura, ¿vale? Simplemente utilizando o retornando el mismo tipo que el valor. Los argumentos de una estructura o los atributos de una estructura se pueden declarar o pueden ser considerados como variables del mismo tipo que están aquí, ¿vale? Todo esto, pelota.tamaño, se puede considerar como una variable de tipo doble. Segundo, lo de acá arriba. Esto, como les dije, esto no tiene sentido. Puedo crear una estructura de manera directa, ¿vale? No necesito crear una función llamada crear pelota. Cuando ustedes vean programación orientada a objetos, van a ver que aquí sí tiene esto sentido. Entonces, esta de crear pelota, pues es para ejemplificar que puedo devolver estructuras de manera natural, ¿vale? Aún justificando de mejor manera que la estructura que creamos aquí es un nuevo tipo de variable, porque ya no estoy devolviendo apuntadores como en el caso de arreglos. Aquí sí ya estoy devolviendo un objeto o una estructura directamente, ¿vale? Esto nuevamente me permite devolver muchas variables a la vez, que van a ser atributos de una estructura. Entonces, esta es la gran importancia también de las estructuras. ¿Dudas de cómo podemos trabajar con una estructura? Esto es lo básico. Nosotros pues vamos a estar manipulando cosas un poco más interesantes. Por ejemplo, vamos a crear ya, pero ya sobre la práctica. Vamos a crear la estructura de racionales. Con ella vamos a sobrecargar el operador de suma para que interprete la suma de dos números racionales. Vamos a crear una función que reduzca al máximo común divisor. Y ya que manejemos bien las estructuras, pues ahora sí pasamos a Gram-Schmidt, donde los atributos van a ser, en este caso, van a ser apuntadores, ¿vale? Pero pues primero vamos a hacerlo con una estructura más sencilla. ¿Dudas de cómo se trabajan con estructuras? Entonces, déjenme crear. Control S. Vamos a pasarnos a base otra vez. S. Y aquí vamos a crear racionales.cpp. Bien. ¿Cómo defino o creen dentro de este documento? Creen una estructura que se llame racional, cuyos atributos sean dos números enteros, uno llamado numerador y otro llamado denominador. ¿O cómo le hago para crear esa estructura? Mejor aún, ¿dónde la tengo que crear?
Te creen el preámbulo, ¿vale? Efectivamente, en este caso tengo que crearla en el preámbulo porque quiero que todas las funciones que cree a partir de aquí entiendan lo que es una estructura de tipo racional. Luego, ¿cómo la creo? Struct racional, int numerador, int denominador. ¿Vale? Struct racional, int numerador, int denominador. Perfecto. Con esto creamos una estructura racional que contiene dos números enteros. ¿Bien? Me faltan los punto y coma al final, ¿no? Del paréntesis. Perfecto. Ahí sí los pusieron en el comentario. Entonces, con esto ya en automático creamos una estructura que contiene un numerador y un denominador. Ambos son enteros. ¿Vale? Ahora, de momento no vamos a sobrecargar el operador de inserción. ¿Vale? Ese lo vamos a sobrecargar la siguiente sesión. Pero pues vamos a crear una función void imprimir racional. Y en este caso, bueno, lo voy a hacer como lo vimos ahorita y la siguiente sesión les explico cómo hacerlo directamente con apuntadores. Racional R. ¿Vale? Y hacemos cout. En este caso va a ser R.numerador sobre R.denominador. ¿Vale? Conforme avancemos, esto va a hacerse un poco más sofisticado. De momento, pues solamente imprimimos un racional de esta manera. Ahora, ¿cómo creo un racional, por ejemplo, 2/3? Falta una R en numerador. Ah, sí, aquí me falta un numerador. Gracias. Numerador. ¿Cómo creo la fracción 2/3? ¿Vale? Racional igual a 2/3. Bueno, ahí me faltó aquí algo. Racional R igual a 2/3. Y entonces vamos a imprimirla. Imprimir racional. Mandamos R. Lo guardamos. Vamos a escribir. Racionales. Más. Racionales.cpp. Racionales.xpp. Ahí me faltó la O. Vale. Punto diagonal racionales. Racionales.xpp. Entonces, ya lo podemos imprimir. Ahora, ¿cómo podemos hacer la multiplicación de dos números racionales? De momento sin hacer reducción con el mínimo común múltiplo.
La multiplicación directa de dos racionales, ¿cómo la harían? Bueno, piénsenlo y eso me lo dice en la siguiente sesión, ¿vale? De manera rápida, ¿crearían una función para multiplicar racionales? ¿Qué argumentos requeriría? Pues yo pensaba que serían tres. Bueno, Ajá. dos que serían los que vamos a multiplicar y uno para guardar el resultado. Ok, esa es una forma, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos a trabajar con algo similar la siguiente sesión y vamos a modificar esa función para hacer sobrecarga de operadores, ¿vale? Entonces, haciendo sobrecarga de operadores, vamos a poder hacer pues una multiplicación directa sin tener que estar escribiendo palabras como multiplicar racionales, que no se ve tan bien, ¿vale? Cuando multiplicamos dos racionales no escribimos nosotros en matemáticas multiplicar racional, 2/3, coma, 1/4. Entonces, vamos a hacer sobrecarga de operadores con el de multiplicación. También vamos a hacer el de suma. Y vamos a crear una función para reducir racionales, ¿vale? Todo eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Mejor aún, vamos a crear algo que se conoce como constructor, ¿vale? Y que nos va a permitir también reducir, si yo pongo, por ejemplo, 4/8, en lugar de que obtengamos 4/8, el racional se va a convertir a 1/2, por ejemplo, ¿vale? Pero entonces, eso lo vemos la siguiente sesión. Pues mañana. Y acabando con esto de racionales, pues ahora sí hacemos Gram-Schmidt. ¿Dudas? Este tema realmente es sencillo, si se entiende qué son las colecciones de datos.